Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. En este video vamos a trabajar en la creación de tablas dinámicas en Excel. Estas tablas dinámicas podemos imaginarlas como una especie de cubo de Rubik. Son una herramienta que nos sirve para el análisis de datos, pero de una manera muy particular. Son tan flexibles y tan intuitivas que me permiten mover las piezas que yo quiero analizar y me permiten hacer análisis sobre grandes volúmenes de información. Por ejemplo, si yo necesito, como en este caso que están viendo en pantalla, analizar la información de una compañía que en este caso, vean, hace ventas a nivel mundial y está analizando diferentes años y diferentes cuartos, o sea, trimestres. Entonces me permite buscar información en toda esa tabla de datos. Vean que tiene bastantes registros. Tal vez tiene pocas columnas, pero tiene muchos registros. Voy a presionar control, el cursor para abajo, y me doy cuenta que tenemos 88.475 filas, 75 registros. ¿Ok? Entonces, es una cantidad considerable, son varios años de una organización que posiblemente quieren verificar el comportamiento de algunos productos, de algunos países y otro tipo de situaciones. Entonces, las tablas dinámicas me permiten hacer ese tipo de análisis, pero no solamente me permiten hacer algunos análisis tan prácticos como ese que estamos viendo aquí en pantalla, que básicamente me está analizando las ventas y las ganancias que hemos tenido en cada uno de los trimestres, en cada uno de los cuartos, por año, sino que también me sirven de base para que posteriormente yo pueda construir un dashboard como el que estamos viendo en pantalla y podamos ir jugando con los valores que puedo filtrar. Un administrador, un gerente fácilmente puede verificar la información que quiere visualizar y automáticamente el dashboard va teniendo cierto comportamiento. Y eso es interesante para nosotros como áreas de apoyo para la organización porque con herramientas sencillas que la organización ya tiene, Microsoft Excel por ejemplo, podemos dar un producto que sea muy valioso para la toma de decisiones. Así que en este video vamos a aprender cómo crear tablas dinámicas y en un video más adelante o en los próximos videos vamos a aprender a crear este dashboard, ¿de acuerdo? Así que vamos a irnos a al archivo Excel original donde tenemos estos datos y vamos a tener que trabajar un poquito de acuerdo a las instrucciones que nos dan por acá. Vamos al siguiente archivo. Okay, ese es el archivo con el que vamos a contar nosotros, que es el archivo de ejemplo. Acá lo que hice fue dejar una captura de lo que debe ser el producto final, cómo se debe de ver, más o menos, ¿verdad? Ustedes lo pueden personalizar. Y acá están las instrucciones de lo que debemos crear. Miren, WA es una tienda ficticia que se la inventó IBM para proceso de capacitación, en este caso de tablas dinámicas. Me piden que construya lo siguiente, un dashboard, es el producto final, un dashboard que contenga las ventas, los costos y los ingresos. ¿Ok? Ventas, costos, ingresos. Luego tenemos una gráfica que debe demostrar las ventas versus los ingresos, ¿verdad? Y luego tenemos que crear una tabla de los 10 productos más vendidos. Esta tiene que ser los productos más vendidos en función del porcentaje total de ventas. Luego tenemos que hacer algunas segmentaciones. Tenemos que segmentar por año, por línea de producto, tipo de orden, tipo de vendedor y el país de venta. Vamos a hacer un pequeño cambio. Y vamos a ver, me indica que hay una paleta de colores de la organización que debo ocupar. Entonces, con esos datos y con este origen de datos que tenemos acá, muchos usuarios le llaman base de datos a esto. En el fondo, técnicamente esto no es una base de datos, pero sí es un origen de datos. ¿De acuerdo? Y tenemos columnas, tenemos datos que están limpios, que están curados. Sabemos que están bien ordenados. Verificamos que tenemos 88.000
475 filas ocupadas y tenemos algunos encabezados por acá. Vamos a ver, fíjense que antes de empezar a trabajar, hay algunos, antes de crear la primera tabla dinámica, que es muy sencilla, tenemos que adecuar los datos para que lo que produzcamos tenga valor para la organización. Por ejemplo, fíjense, una de las primeras cosas que podemos hacer es que analicemos los datos. Voy a seleccionar toda la hoja y voy a ordenarlo por acá. Ok, tenemos como el país donde se ha hecho la venta, el método o el tipo de orden, cómo se generó la orden, el tipo de venta, la línea de productos, el tipo de producto y el nombre de producto, el año, el cuarto, y aquí tenemos, miren, el revenue, pero ese revenue en este caso lo vamos a entender como la venta total. Y esa venta, o si toda es decir, esta cantidad de productos que vendí, tuvo al cliente final le costó eso. De ese monto yo tuve aproximadamente un 35% de ganancia. Vamos a ir ordenando poco a poco esos datos para que vaya haciéndonos sentido. Primero, vamos a colocar que toda la columna I se va a tratar de dinero. ¿Ok? Para eso puedo colocar Control Shift, flechita para abajo, y le agrego el formato de moneda, de contabilidad. Vamos a colocarle contabilidad. Hay una forma de hacerlo más rápido con el teclado, es Control Shift y el número 4, pero eso le agrega el formato de moneda. Y el formato de moneda está juntito. Entonces yo prefiero tenerlo en contabilidad. Ahora, vamos a ver acá el margen. O sea, este es el margen de ganancia. De estos casi $60,000, yo gané el 35% fue mi ganancia y lo demás fue costos. Entonces voy a marcar lo mismo, Control Shift, flechita para abajo, y aquí puedo hacer Control Shift y el número 5 y eso me lo pasa automáticamente a porcentaje. ¿Ok? Entonces ya convertí todos esos datos. Vamos a ver si hay otro dato que deba de convertir antes de iniciar. No, me parece que no. Entonces ahora vamos a ver cómo obtener. Esta es la venta. De hecho le puedo poner aquí venta. Y de esta venta, ¿cómo podemos obtener cuál fue mi costo y cuál fue la ganancia? Vamos a aplicar una fórmula por acá. Entonces, lo que vamos a calcular aquí sería como el costo de esto, que fue costo, y vamos a calcular aquí qué fue lo que obtuvimos como ganancia. Para el costo podemos hacer algo como esto, miren. Vamos a indicarle, bueno, en esta fórmula no vamos a ahondar mucho, pero sería algo como esto. Vamos a indicar que si el margen que tuvimos fue de 35%, entonces, ¿cuál es el 65%? Entonces, para calcularlo, voy a indicar que es lo que me costó la venta por el margen que tengo, en este caso es la letra K2, la celda K2. Y todo eso a todo eso lo voy a descontar I2. No le vamos a poner mucha atención en este momento a eso. Y aquí podemos hacer varias cosas. Podemos ocupar el valor absoluto de esta cantidad o podemos convertirlo a positivo simplemente agregando un signo menos acá. Cambiamos de signo, vamos a ver. A todo esto le cambiamos signo. Y ahí está. Cualquiera de las fórmulas es signo. Entonces, por ahí está. Entonces, quiere decir que para esa venta de $59,000 obtuve o tuve que generar un costo, me generó un costo de 38,904,84. Entonces la ganancia sería la diferencia. Básicamente sería la diferencia de esta venta menos este costo. Como les digo, en la fórmula en sí mismo no nos vamos a meter a detalle, pero sí vamos a ver por acá que en las instrucciones me pedía que calculara
ventas, costos, ingresos. Entonces, para calcular esas ventas, costos, ingresos, necesito contar con esos valores que no existían previamente. De aquí en adelante solamente necesito marcar esto, doble clic y automáticamente todo se va a completar. De nuevo voy a ajustar los encabezados y ahí está. Entonces, eso sería. Ya tengo los costos y ganancias y la venta por cada uno de los registros, ¿verdad? Así que ya tengo la información. Vamos a ver. Lo que es dinero tiene formato de dinero, lo que es porcentaje, porcentaje, y lo que es texto es texto. Listo. Entonces lo tenemos por ahí. Ok. Vamos a guardar por ahí lo que vamos. Y ahora vamos a convertir todo este listado de registros, lo vamos a convertir en una tabla. Porque muchas veces es más práctico manejar elementos como tablas y tienen cierta funcionalidad. Ojo, no es requerido, pero se los recomiendo porque les puede ayudar en algunos tipos de proyectos. Hay tablas de datos y tablas dinámicas. En este momento vamos a convertir este conjunto de registros en una tabla. Estoy acá dentro del conjunto de registros, doy clic en insertar y ahora acá donde dice tabla, selecciono tabla. Automáticamente Excel interpreta que toda esta tabla de datos, los 88.000 registros, componen, todo este rango compone la tabla. Y le indico que sí, la tabla contiene encabezados. Le doy a aceptar. Y ahora mismo se va a convertir en una tabla de datos. ¿Ok? Fíjense que cuando es una tabla, uno de los indicadores más sencillos es que tiene formato. Pero además se me activa un menú por acá que se llama diseño de tabla. Este diseño de tabla permite manipular algunas características. Por ejemplo, resumir con una tabla dinámica, quitar duplicados, convertir en un rango. Hay muchas acciones que podemos realizar. De momento solo lo vamos a dejar así. Y ahora vamos a partir de esta tabla de datos, vamos a crear una tabla dinámica. ¿Ok? Voy a insertar tabla dinámica desde una tabla o rango. ¿Ok? La tabla desde la cual voy a seleccionar los datos es esta, que se llama tabla 1. ¿Bien? Automáticamente la tabla o rango se llama tabla 1, que es eso que tengo seleccionado acá. ¿De acuerdo? En una hoja de cálculo nueva. Le voy a dar clic aquí en aceptar y acá es lo que tengo. Una hoja nueva. La voy a mover para acá al final y le voy a colocar análisis. ¿Ok? Y acá ya tengo el espacio para construir la tabla dinámica 1. Mire, una tabla dinámica tiene ciertas peculiaridades. En lugar de trabajar con columnas y filas, en una tabla dinámica trabajamos con esta área que está aquí al lado derecho que se llama campos. Cada uno de los encabezados de la tabla ahora se convirtió en un campo. Y esos campos yo los puedo manipular en estos 4 cuadrantes. Voy a colocarles una imagen para que veamos de qué se trata eso. Ok, en esa imagen pueden observar que son exactamente los mismos cuadrantes, los 4 cuadrantes que les mencioné antes, y así es como funciona una tabla dinámica. Tener una imagen mental como esta les va a ayudar muchísimo para cuando creen sus tablas dinámicas. Miren, acá en columnas lo que vamos a ocupar son los, los valores, pero aquellos valores que sean de tipo texto idealmente. Por ejemplo, aquí puedo poner el nombre del país, aquí puedo poner el nombre de la sucursal. Ojo, pero quizás para que se entienda mejor, lo voy a borrar. O sea, puede ser país y me va a aparecer acá la lista de países. Si yo vendo en 3 países, me van a aparecer 3 columnas. Si vendo en 5 países, van a aparecer 5 columnas. ¿Sí? Son valores de texto. Lo mismo ocurre acá con filas. Por ejemplo, yo puedo poner acá la lista de productos. Producto 1, producto 2, producto 3, producto 4. Entonces, yo lo que muevo es un campo y este campo lo arrastro a un cuadrante.
Cuando lo he llevado a ese cuadrante, automáticamente me van a aparecer los textos. Los textos, en el caso de las columnas y las filas. ¿Ok? Aquí vamos a colocar idealmente texto y aquí también texto. ¿Ok? Ahora, en el lugar de valores, ahí vamos a poner aquello que signifique dinero o números. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a colocar ahí? Aquello que signifique dinero o números, porque lo que va a hacer la tabla dinámica es resumir la información. Y ese resumen lo puede hacer tanto a nivel de conteo o sumatoria. ¿Ok? Pero tengan esta imagen. En la parte de columnas va texto, en la parte de filas va texto y en los valores se coloca números. ¿De acuerdo? Vamos a ver un pequeño ejemplo en este momento. Eso quiere decir que si de los campos que yo tengo aquí a disposición, por ejemplo, yo quiero ver la lista de países en los lugares donde yo hago ventas, yo puedo perfectamente este campo que se llama, que está vinculado al país, yo lo puedo mover a columnas, simplemente le doy un clic sostenido y lo arrastro y me aparecen todos los nombres de los países en los cuales yo he realizado alguna venta. ¿Ok? Y también yo podría hacer algo diferente, podría no dejarlo en las columnas, sino que lo quiero ver en filas. Entonces lo coloco en filas y ven, ahí aparece. También, por ejemplo, yo quisiera ver en estos países qué líneas de producto manejo. Entonces arrastro líneas de producto y voy a ver acá. Entonces, miren, estas son las líneas de producto que tiene la organización. Accesorios personales, protección para outdoors, o sea, para el campo. Y también tenemos algunos otros elementos, equipamiento de golf, etcétera. ¿Ok? Entonces, esos valores o estos campos yo los puedo, con un clic sostenido, los puedo borrar y esa es la flexibilidad que me ofrecen las tablas dinámicas. Yo puedo cambiar el orden del análisis que estoy haciendo. Ahora, por ejemplo, yo quiero la lista de productos en filas y ahí está en la lista de productos y también puedo ver los tipos de productos o incluso puedo ver los tipos de productos y dentro de esos tipos de productos, cuál es la lista que se corresponde, es decir, cuáles son los productos que están clasificados en binoculares, en climbing, accesorios de escalar, si no me equivoco, ¿ok? Protección o eyewear, los accesorios como los lentes, ¿verdad? ¿Sí? Los artículos de primeros auxilios, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo puedo ir viendo con una tabla dinámica todas esas características y puedo jugar con ellas. Voy a hacer un análisis muy sencillo para que veamos cómo se utiliza. ¿Qué tal si yo quiero saber de de los diferentes países, una lista de los diferentes países, y quiero saber cuánto he vendido en cada país? Entonces, como la venta es dinero, la venta la voy a arrastrar aquí a valores. ¿Ya está? En los últimos 3 años, ese es el total de la venta en cada uno de los países. Pero quizá no me resulte bien verlo de esa manera. Tal vez necesite ver el comportamiento año con año. Entonces, en las columnas, yo puedo agregar esa columna de año y entonces me hace un cruce de información. Donde encuentra una coincidencia entre el año y el país, va a sumar la venta. Vean que cuando son valores numéricos, automáticamente hace suma. ¿Ok? Esa es la operación a través de la cual resume la información. Incluso yo podría hacer un análisis un poquito diferente. Tal vez esta tabla dinámica se mira muy bien, pero necesito quizás hacer el análisis de forma vertical, por alguna causa. Yo puedo mover el año acá, dentro de los países.
puedo ver que en todos los países he vendido durante todos los años. Y esto lo puedo comprimir o lo puedo expandir. Si le doy un clic derecho, puedo agrupar o desagrupar, expandir o contraer. Vamos a ver a contraer. Contraer todo el campo. Ahí se pudo contraer. Entonces, si se dan cuenta, es una forma bastante práctica de hacer análisis. Las personas que están tomando decisiones pueden ocupar estas herramientas de forma muy productiva. Vamos a dejar un ejemplo de una tabla dinámica acá. Vamos a ver, ese quizás las ventas que hicimos por, por año. Está bastante interesante. Lo dejamos ahí. Voy a crear otra tabla dinámica ahora que ya sabemos cómo hacerlo y vamos a hacerlo muy rápido. Aquí en productos, en el origen de datos, voy a insertar tabla dinámica, tabla o rango, hoja nueva. Puedo hacerlo en una hoja existente, puedo irme acá mismo y agregarla acá si quiero, pero en este caso lo voy a crear en una hoja nueva. Le voy a aceptar y ahí tengo el espacio para la tabla dinámica 2. Entonces, ¿qué voy a graficar acá? Quiero saber cuál ha sido el método de, de pago, o es más, junto con el ejemplo, vamos a ver, me pedía por acá que hiciera los ingresos, los costos las ventas, costos e ingresos. Vamos a ver si hago eso. Yo quiero graficar ventas y como es dinero lo coloco aquí en valores. ¿Ok? Ya tengo la suma de las ventas. ¿Qué pasa si yo también quisiera sumar el costo ahí mismo? ¿Vean? Si yo quiero colocar el costo ahí mismo, perfecto, me aparece. ¿Y qué tal si yo quiero tener las ganancias? ¿Ok? Entonces, es una tabla dinámica que me va a mostrar los totales. Si se fijan, estos totales son exactamente los mismos que me pidieron aquí en el ejemplo. Es decir, que ya tengo listo el primer punto. Y así yo puedo crear tantas tablas dinámicas como yo necesite. ¿De acuerdo? Una gran ventaja es que yo previamente le puse los formatos que necesitaba, que era de tipo moneda. Si no se lo hubiera puesto, posiblemente no me lo hubiera reconocido como moneda y hubiera tenido que hacer cambios a mano. ¿Ok? Entonces aquí tenemos la primera parte. ¿Ok? Entonces vamos a seguir construyendo otras tablas dinámicas en el siguiente video para que vayan apoyando la, la creación de estos elementos. Ya tenemos esos 3 puntos listos y ahora me faltaría hacer una gráfica de ventas e ingresos. ¿Ok? Para hacer eso tengo que crear un gráfico dinámico a partir de una tabla dinámica. Y luego vamos a crear otra tabla dinámica con este top 10 de productos más vendidos. Así que nos vemos en el próximo video.